acompaña el doctor Pablo Mateo, urólogo, que está siempre con nosotros los lunes, con algunos consejos médicos, sobre todo para nosotros los hombres. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos una semana más. Gracias a ustedes y agradecer a Dios que estamos de nuevo aquí, pues, llevando información a la ciudadanía. Es un año nuevo. Doctor, hablar del uso del robot Da Vinci para cirugía de precisión, y quisiéramos que nos hable inicialmente de qué consiste y para qué tipo de cirugía se utiliza este equipo. Sí. Lo primero es, o sea, cuando se habla de robot, la gente tiene un concepto como que es un robot que actúa. Sí, exacto. Un androide, una cosa. Exactamente. El robot yo lo considero como una herramienta que nos ayuda a ser más preciso en la cirugía. ¿Por qué es una herramienta? Porque un robot, el concepto que hay es que el robot se mueve y que hace cosas. No, este es un robot que podríamos decir que, bueno, no un esclavo, pero que hace lo que el cirujano envía, el mensaje. O sea, para manejar un robot en una cirugía, en este caso, el tema que nos ocupa, el cirujano debe hacer un entrenamiento y debe estar certificado para poder hacer la cirugía. No es que cualquier cirujano va y lo hace, sino nosotros necesitamos un tiempo. Por ejemplo, yo tuve que hacer un diplomado en cirugía robótica en Estrasburgo, Francia. Luego tuve que hacer un entrenamiento y una certificación en Atlanta, Georgia, en Intuitive, que es el instituto que creó el robot. Entonces, si nos da un examen al final y nos certificamos, podemos usar este robot. Entonces el robot, nosotros, o sea, la ventaja que es lo bueno mencionar de este tipo, cuando nosotros vamos a operar en el robot, nosotros operamos sentado, como si fuera una computadora, y desde aquí, desde una consola, el robot está ya instalado, o sea, instalado en el paciente, nosotros manejamos el robot desde una consola, como dije anteriormente. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La precisión, porque por ejemplo, si yo estoy cansado y hago un movimiento involuntario o ya por la edad que tengo, en un momento dado puedo tener algún descontrol nervioso, vamos a decirlo así, sí. Eso no se traduce al paciente. Mantiene una precisión en el tejido. Pero lo otro y más importante es que nosotros, cuando estamos operando con el robot, es como si estuviéramos dentro del paciente. O sea, los tejidos, los nervios, los vasos, lo vemos de una dimensión que es mucho más fácil de preservarlo. Pero lo más importante en una cirugía, que es el paciente realmente, es que la recuperación del paciente cuando es operado por el robot, a las 12, a las 24 horas, ya usted lo ve y, bueno, uno cree que no está operado, porque el dolor es mínimo, o sea, porque la disección, el movimiento del robot no altera o no lastima, vamos a decirlo así, el tejido. Ahora, pero ¿para qué tipo de operación se utiliza específicamente este robot? Mira, el robot se utiliza para muchas cirugías, en varias especialidades, pero definitivamente que lo que más nos hemos beneficiado del robot somos los urólogos. ¿Por qué? Porque la cirugía de próstata por cáncer, que es la cirugía que más se realiza en el mundo con robot, está en un área como si fuera embotellada, un área difícil de llegar. Sin embargo, con robots es mucho más fácil hacer esa cirugía. Pero se pueden hacer cirugía de ginecología, de cirugía general, de bariátrica, de tórax, de todo, pero en urología es donde realmente más se utiliza el robot. Y en la parte invasiva, doctor, ¿no hay que abrir a la persona o cómo entra el robot al órgano, al cuerpo? Esa es la ventaja. Nosotros, por ejemplo, colocamos lo que se llaman trócares. Trócares son, vamos a decir, pequeños tubitos que se colocan a través de la piel y a través de esos tubitos entonces se introducen los brazos del robot, que son pequeñitos, de unos 2 centímetros. Entonces, por eso no hay que hacer una incisión completa. Pero algo importante, cuando se hace una cirugía, por ejemplo, tú me preguntaste dónde se utiliza, mayormente nos vamos a concentrar en el área urológica, en la cirugía de próstata, en el cáncer de próstata. Cuando se opera la próstata, nosotros tenemos que hacer una reconstrucción después de la cirugía, que es uno de los puntos importantes que hay que explicarle al paciente. ¿Por qué hay que hacer una reconstrucción? Porque nosotros quitamos un tejido donde está el cáncer, que hay que reconstruirlo después. Hay que llevar la vejiga a la uretra, que es la parte más delicada
y es la parte donde se quedan secuelas. Cuando hablo de secuelas... Efectos secundarios. Exactamente. Y cuando un paciente se diagnostica con un cáncer, bueno, nos concentramos en el cáncer. Yo hago mucho énfasis en qué va a pasar después de la cirugía, porque he dicho, y no quiero que esto se malinterprete, que el paciente de cáncer de próstata es un paciente ingrato. Ingrato, lo digo, pero no así como tal, porque después de la cirugía el paciente está curado, pero al paciente no le importa ya el cáncer. Lo que está preocupado es por la función sexual y por la Pero muchas continencia. veces el cáncer vuelve a dar unos 10 años. También 5, es 10 una años probabilidad, después. pero vamos a decir que la mayoría queda curado cuando se opera en el momento adecuado. Pero queda, por ejemplo, puede quedar con incontinencia urinaria, puede quedar con impotencia sexual. Exactamente. O sea, entonces, y con el uso de robot hay menos probabilidades de que esto ocurra. Esa es la ventaja, porque la disección es mucho más fina, vamos a decir, mucho más precisa. Con el robot nosotros podemos identificar mucho más fácil los nervios que van, las arterias que llevan la sangre. Entonces se puede preservar mejor lo que es la potencia sexual y lo que es la continencia urinaria. Y es importante porque la mayoría de los pacientes, por encima de un 80 o un 90%, no importa dónde se opere, cómo se opere, dónde se opere, en qué país lo haga, siempre van a quedar con un goteo al principio, la primera semana, los primeros meses, que luego se recupera. O sea, casi siempre los pacientes al retirar la sonda después de la cirugía van a quedar con un escape de orina. Y eso es importante siempre decir. Doctor, ¿y qué tanto utiliza este robot la inteligencia artificial? Se lo pregunto porque, bueno, finalmente el cirujano está en una cabina prácticamente dirigiendo a este robot y usted nos dice que existe, o sea, se elimina la posibilidad del error humano. Por ejemplo, un movimiento involuntario de 3 milímetros que pueda cortar una arteria. El robot es capaz de decir, no, este movimiento no es el correcto, no lo voy a hacer. No, eso no ocurre. O sea, por eso dije que el cirujano que utilice el robot debe estar entrenado, porque igual se pueden cometer errores. Y eso es importante que se sepa. Pero yo creo que con relación a... se puede decir que el robot, para que continúe con esa parte, el robot te dice cómo tocar algo, pero te dice qué tocar, pero no te dice cómo tocarlo. O te enseña, te permite tocar algo, pero no te dice cómo tocarlo. Quien sabe cómo tocarlo es el médico. Sí, exacto. Si yo cometo un error, el robot lo va a cometer. Sí. Porque eso depende del cirujano realmente. O sea, cuando yo hablé de que no transmite el movimiento, es un movimiento involuntario, porque todos sabemos que hay personas que ya por la edad tienen alguna condición. Sí, exacto. Y eso no se traduce al robot. Pero si yo cometo un error en un órgano, el robot lo va a cometer. Ahora, lo de inteligencia artificial, yo pienso que eso es el futuro. Pienso que es el futuro porque ya se están haciendo pruebas de procedimientos, vamos a decir, que quedan perfectos y se introducen y están haciendo. De hecho, hace apenas un mes o 2 meses que a 5.000, a 8.000 kilómetros, un colega urólogo hizo una cirugía en China. O sea, se vienen cosas que van a mejorar los resultados de la cirugía, definitivamente que sí. Doctor, y regresando rápidamente al tema del cáncer de próstata, después de que retiran la próstata, ¿cuáles son las posibilidades, las probabilidades de que el cáncer se expanda en la cavidad de la próstata? Sí, ¿qué cuidados se tienen que tener para evitarlo? Sí, siempre es importante, por ejemplo, antes de tomar una decisión de hacer una cirugía, saber cuál es el grado de cáncer que tiene el paciente. O sea, hay pacientes que sabemos que si lo operamos no van a quedar curados. Entonces, yo particularmente ese paciente no lo operaría, no le ofrecería una cirugía porque no le voy a curar el cáncer. Es un paciente que va a tener que continuar con un tratamiento, pero aparte de eso va a tener los efectos de la cirugía. Entonces, tenemos que sopesar y pensar en la calidad de vida del paciente. No hay que operarlo, no. O sea, si yo tengo un paciente que yo entiendo que no va a quedar curado, yo le ofrezco un tratamiento que no sea tan agresivo. Vamos a llamarlo así. ¿Perdón? ¿Qué medicamentos? Bueno, por ejemplo. ¿Quimio? No, la quimio normalmente se usa cuando ya hay metástasis, que el paciente no responde a los tratamientos hormonales que utilizamos los urólogos. Pero normalmente hay tratamientos médicos en ese paciente que ya no va a tener una curación con una cirugía y se combina con una radioterapia. Entonces, a ese paciente le va mejor sin operarlo. La cirugía siempre hay que ver si realmente tenemos un porcentaje altísimo de curar al paciente. Independientemente de todo,
El cáncer de próstata es uno de los cánceres que más vuelve y sale de nuevo. Uso el término vuelve y sale para que una recidiva. Entiendo. Es el cáncer que más, de los cánceres que más recidiva, porque hay estudios todavía, aunque tenemos en este momento, por ejemplo, que el robot lo tenemos en la Clínica Abreu y tenemos el PET scan, que es un estudio de última generación que también detecta metástasis muy pequeñas, pero hay metástasis a veces que no hay ningún estudio que la diagnostique. Entonces, ese paciente que creemos que está con un cáncer localizado y probablemente a los 6 meses después de la cirugía vuelve con un PSA elevado que nos dice que hay células cancerosas. Doctor, mencionó la Clínica Abreu. El robot Da Vinci está disponible en la República Dominicana en cuáles sitios? Bueno, nosotros estamos operando en la Clínica Abreu, ya tenemos 1 año y pico, tenemos 100 y pico de casos de cirugías robóticas. Es un equipo de urólogos, somos como 7 urólogos que estamos certificados, pero también hay ginecólogos, hay cirujanos bariátricos. O sea, ese es el centro donde nosotros tenemos robot y donde estamos dando los servicios de cirugía robótica, Clínica Abreu. Ya, Claro. Clínica Abreu. Muchísimas gracias al doctor Pablo Mateo. Vamos a ver en pantalla sus datos, su correo electrónico y sus números telefónicos para que si usted tiene algún interés en alguna consulta, se pueda comunicar con